No sé, estoy perdido. ¡Ay, mierda! Una lagartija. Ah, no, ¿qué es esa vaina? Ay, no sé qué será aún. No hay nada acá. Nos hemos perdido, no hay nada acá. Por allá se ven las playas. Sin embargo, como verán, el cielo está bastante concentrado de nubes. Eso significa de que probablemente exista alguna lluvia. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. Hoy tengo el agrado de poder conocer uno de los lugares que tenía en mente desde hace tiempo. Nos encontramos en el ingreso de uno de los lugares famosos donde mucha gente viene a tomarse fotos, porque es... De hecho, ya nos estábamos confundiendo porque la entrada no era por acá, sino por aquí. ¿Y dónde es que estamos en este momento? Yo tan solo he caminado 2 minutos y ya me encuentro un poquito agitado. Se trata de la Piedra del Telégrafo, un lugar instagramiable que, si ustedes podrán ver en las fotos de Instagram, las imágenes de Google, es una piedra que tiene una ilusión óptica y tiene una vista increíble a toda la ciudad, o a gran parte de la ciudad de Río de Janeiro, con una vista increíble. Entonces vamos a hacer este pequeño recorrido y, como extra, vamos a ir a visitar también una de las islas maravillosas cerca a Río de Janeiro, que se llama Ilha Grande. Así que hoy vamos a visitar esos dos lugares. Vamos a decirles algunos consejos de cómo llegar y qué tienes que hacer para poder tener un viaje seguro y no caigas en el intento de querer llegar y no poder. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Bueno, para que tengan una idea más o menos de lo empinado y de la ruta, lo complicado que es esta ruta, es que sí, efectivamente, desde el inicio de la caminata hacia la Piedra del Telégrafo, tienes dos opciones para poder llegar al inicio de la caminata. La primera es, si es que te has alquilado un transporte, un vehículo, puedes llegar hasta el inicio y luego estacionas tu vehículo, que más o menos tiene un costo de 30 reales por todo el día. La segunda es, bueno, 3 opciones, ¿no? La segunda a través de un guía turístico, a través de un tour, y la tercera a través de un transporte público. Llegas con el transporte público y comienza la caminata. Implementos necesarios: trae zapatillas, no traigas sandalias como mi brother, que acá metió la pata. Si es que tu sandalia tiene buen agarre, pues perfecto. O las de allá, sandalias de allá. Yo he traído sí zapatillas para poder tener mejor agarre. Espero no caerme tampoco. Y bueno, desde el inicio o desde el ingreso hacia la Piedra del Telégrafo, más o menos, de acuerdo a tu ritmo de caminata, unos 40-50 minutos. El trayecto es bastante empinado, así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Bueno, nosotros hemos llegado aproximadamente a las 10:30 de la mañana, así que esperamos estar arriba 11:30. Como les comenté en videos anteriores, Río de Janeiro es un clima tropical, así que esperemos que no caiga la lluvia en este trajín. No hay mucha gente en el camino, de hecho hemos encontrado un poquito de gente bajando ya, me imagino que vienen desde temprano. La gente está allá arriba, hay mucha fila para poder tomar fotos, porque estas fotos en esa piedra pues aparece una sola persona tratando de sostenerse y no caerse al supuesto abismo que hay, pero no sabemos exactamente si es que detrás de hay una fila inmensa para poder tomar esa fotografía, ¿no? Esa icónica fotografía de la piedra. Es la primera vez que vengo, vamos a ver qué tanta gente hay, y si tenemos suerte, pues de repente no hay mucha gente, entonces sería un buen horario para poder venir. Así que llevamos aproximadamente 5 minutos caminando, vamos a ir a paso lento, ya les voy a informar más o menos cómo está el trayecto. Aquí unos pequeños consejos para todos los que quieran subir. Está totalmente prohibido prender fuego, tirar basura, construir, cazar animales silvestres o traer algún animal doméstico, extraer plantas, minerales, en algunos casos practicar motocross o bicicross. Se presta para aquellos amantes del turismo extremo o del deporte extremo como el motocross, el bicicross, pero en esta zona, en esta caminata, está totalmente prohibido. Ya podemos ver acá lo empinado que es la ruta, que casi toda la ruta es así. Por ahí pequeños metros de zona plana, pero casi todo en este 30% de caminata que vamos es totalmente empinado. Puedes venir por tu cuenta, de hecho yo lo estoy haciendo, mi grupo lo está haciendo por nuestra cuenta, pero ten en cuenta de que la ruta no es tan señalizada. Puedes guiarte con estos carteles que dicen prohibido, pero por ejemplo, miren aquí, este lugar se encuentra prácticamente cerrado y la única vía de acceso es esta pequeña entrada. Nos hemos guiado o nos hemos cruzado con un guía porque tenemos dos
dos caminos, el camino hacia la izquierda y este camino hacia la derecha. Felizmente el guía nos ha orientado cómo llegar. Es más, nos ha dicho de que más adelante hay avisos en el que dice camino a la playa, pero no debes de ir por ese camino. Tenemos que seguir el recorrido si es que estás subiendo hacia la izquierda y si es que está bajando pues hacia la derecha, ¿no? Y siempre guiándote de esos avisos de prohibido. Así que eso es un pequeño tip si es que vas a venir por tu cuenta y no te pierdas en toda esta montaña selvática. Vamos ya subiendo este camino, mis amigos ya me han dejado. Hay pequeños sonidos, como verás estamos en el medio de la selva, así que quizás puedes cruzarte con cualquier animalito. Esperemos no cruzarnos con algún animal como una serpiente o algo así, porque no queremos que el día pues se arruine. Pero esos son los riesgos de hacer este tipo de aventura, este tipo de deporte aquí en medio de toda la selva. Si tú todavía no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo, es totalmente gratis. Sígueme como Jenner Silva, también sígueme en Instagram, en Facebook, estamos en todas las redes para poder mostrarte videos como este y videos en distintos lugares del mundo. Así que no te olvides de suscribirte, me estarías apoyando bastante. Si es que hay algo que tengas que comentar, por favor comenta, eres libre de comentar. Y si es que ya estás suscrito, gracias por suscribirte, te va a llegar notificaciones de toda la aventura que estamos haciendo alrededor del mundo. Esto es lo que les estaba comentando, gente. Como les dije, si es que van a subir a la piedra, tienen que ir todo hacia la izquierda porque este camino te va a llevar a las playas, como bien acá indica, ¿no? Pedra da Tartaruga y Praia do Perigoso. Subiendo hacia la izquierda y este es el camino. Ya me imagino que nosotros estamos ya casi a la mitad, así que ese es otro consejo para que no te pierdas si es que quieres venir solo aquí hacia la Piedra del Telégrafo. Así que vamos avanzando en nuestro recorrido y llegar a la cima. Bueno, gente, ya estamos apreciando algo de la ciudad de Río. Por allá se ven las playas. Sin embargo, como verán, el cielo está bastante concentrado de nubes. Eso significa de que probablemente exista alguna lluvia. Sin embargo, abajo se ve realmente hermoso. Todavía estamos a la mitad del camino, vamos a seguir subiendo y vamos a ver qué sorpresas nos da esta espectacular vista de la Piedra del Telégrafo. Gente, ya estamos a tan poco de llegar. De hecho, ya hay algunas piedras en el que uno puede tomarse foto. No en este quizás, pero sí hay una más abajito que ya a la bajada les voy a mostrar. Por si acaso aquellos que no pueden llegar, hay una piedra muy similar. Claro que el efecto visual creo que no lo tienen. Sin embargo, ya estamos a tan solo 5 o 6 minutos de llegar a la cima y vamos a ver si es que en verdad hay vamos a hacer un comparativo, ¿no? Expectativa realidad, si es que hay demasiada gente tomándose fotos o es que si está totalmente despejado. Eso lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Ya este último camino pues tienes que pasar por estos arbustos que te pueden atrapar, sobre todo si es que estás sin camiseta o sin polo. Ya estamos a tan poco de poder llegar a la Piedra del Telégrafo. Vamos a ver si es que pues hay gente o no hay gente. Eso lo vamos a descubrir en un par de minutos. Vamos a seguir subiendo. Wow, ya podemos apreciar más piedras. Uy, acá hay dos rutas, derecha o izquierda. ¿Cuál tomamos? ¿Cuál tomamos, chicos? A ver, yo pienso que la izquierda. Yo digo izquierda. Sí, okay. Vamos por izquierda. Así que vamos a tomar. Esperemos haber tomado la mejor elección. Y seguimos con los bichos. Creo que es por acá. Vamos a ver. ¡Uy, híjoles! Los moscos que se nos acercan. Oye, acá. Supongo que por aquí arriba. Vamos a ver si es que es por aquí arriba. ¿Es aquí? Parece que sí. No sé, estoy perdido. ¡Ay, mierda! Una lagartija. Ah, no, ¿qué es esa vaina? Ay, no sé qué será aún. No hay nada acá. Nos hemos perdido, no hay nada acá. Esa es una de las desventajas de poder hacer un tour por tu propia cuenta. Pero nada está perdido. Vamos a seguir bajando, vamos a seguir viendo. Espero no caerme, voy a apagar la cámara porque el camino está un poco peligroso por este lado. No hay absolutamente nada. Hay reptiles. Acá ven un reptil, ¿lo ven? Ahí está, hasta que se mueve. Espero no cruzarme con otra cosa que no sea esa iguana. Bueno, vamos a bajar. Vamos a bajar, a ver, vamos a bajar. ¡Uy! Listo. Vamos a dar la vuelta por el otro lado, a ver si es que encontramos ese camino. Pero ya les voy diciendo de que este lugar está lleno de insectos. Bueno, lo que faltaba, nos acabamos de perder. Estamos entre los arbustos. Miren, les voy
comentando cómo es. Pero este lugar no es. Hemos agarrado el camino incorrecto. Vamos a intentar ir por otro camino. Ah, miren, por aquí es. Por aquí es el camino. No hay señalización en este lugar, así que vas a tener que ser intuitivo. Si es que no hay gente, lógico, ¿no? Porque si es que hay más gente, ya te das una idea de dónde es el camino. Y tengan mucho cuidado porque acá la zona es bastante empinada. ¿Qué cosa? ¿De qué? Ah, la bajada, sí. La bajada es complicada. Así que, recomendación, no vengas con sandalias. Así, señala primero. Si es que, como esas. Pero esto se no agarra, vendas. esta agarra para todo terreno. Sí. No vengas con sandalias, trata de venir con una zapatilla para poder hacer una buena caminata. Ya encontramos el lugar, así que vamos por allá. Acabamos de llegar, pero como verán, ya tenemos bastante gente haciendo la fila para tomarse la típica foto aquí en la Piedra del Telégrafo. Como verán, allá hay personas que están haciendo pues alguna pirueta para poder tener la foto instagramiable de este lugar. Nosotros vamos a hacer la pequeña fila, que no es tanta gente que digamos. Lo único malo es que el clima no amerita mucho, la vista no está totalmente despejada, pero bueno, vamos a hacer el intento de poder tomarnos una foto. Bueno chicos, esta es la pequeña fila que tenemos. Aquí vamos a esperar a nuestro turno para poder tomar una foto. Tenemos esta vista que no está tan despejado que digamos, pero vamos a hacer el intento de poder hacer una foto acorde. Yo creo que más o menos nos vamos a demorar unos, ¿qué? 20 minutos, 30 minutos en poder llegar al lugar, tomar la foto y luego descender. Así que este es el lugar final de la Piedra del Telégrafo. Bueno, aquí ya tenemos una vista más clara de cómo es que te tienes que tomar las fotos, como ella, que por ejemplo se está tomando una foto media artística, y todos ellos son los que estamos esperando, incluyéndome, para poder tomar la foto. Yo creo que te puedes tomar el tiempo que quieras para que puedas tener la foto ideal. Igual no creo que a este lugar vengas todos los días, así que si es que no llegas a tener la foto, pues vas a perder la oportunidad de tener esa imagen instagramiable. Y así como ella, hay fotógrafos que ofrecen el servicio profesional y aquí ya otra persona comienza a estar en el lugar, en la punta, para poder posar la fotografía. Bueno, vamos actualizando el panorama, ya vamos como 40 minutos de espera para poder tomar la foto. Sin embargo, la gran noticia es que tenemos el cielo ya despejado. Tenemos el cielo despejado, eso significa que vamos a poder tomar una buena foto con toda la vista hacia la playa, o vistas así como está haciendo aquí la chica, que se ve espectacular. Si bien es cierto, la espera desespera, pero lo bueno es que tenemos ya el clima totalmente despejado. Listo, después de casi 40 minutos de fila para poder tomar la foto, ya tengo una imagen aquí en la Piedra del Telégrafo, muy buena, muy bonita. Así que me voy con una imagen que lo pueden ver ahí en Instagram para que puedan darse una idea de cómo sale esa ilusión óptica. Gente, y con esta vista impresionante aquí desde la Piedra del Telégrafo me despido. Mi nombre es Jenner Silva. Si todavía no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete. ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribir. Comenta si es que te ha gustado este video, si quieres ser partícipe también del video, y por favor compártelo a tus amigos si es que quieren venir aquí a la Piedra del Telégrafo. Mi nombre es Jenner Silva, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video aquí desde Río de Janeiro, Brasil. Bye bye. Wow, qué vista increíble. Una vista increíble.